Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 13 y hoy tenemos por delante los versículos 34 y 35 que tienen que ver con un mandamiento nuevo que les dio el Señor, que como ya todos recordarán, consiste en que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Pues vamos a hacer entonces, antes de comenzar nuestras reflexiones, vamos a hacer una lectura. Evangelio de Juan, capítulo 13, y por tomar un poco el contexto, vamos a comenzar en el versículo 31, que dice así. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno, si han seguido esta serie de estudios bíblicos, pues ya recordarán que al acabar nuestra sesión anterior estábamos hablando de la partida del Señor Jesucristo, un hecho que indudablemente iba a causar tristeza en los discípulos. La ausencia física, esa cercanía que habían disfrutado con el Señor durante 3 años de discipulado. Ahora el Señor se iba a ir y pues la tristeza de alguna manera llegaría a sus corazones. Ahora, en este contexto, el Señor les da un mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Con qué finalidad? Bueno, indudablemente la finalidad era fortalecer pues la relación entre ellos para compensar de algún modo la ausencia física del Señor Jesucristo en medio de su pueblo, aquí en esta tierra. ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno, pues el Señor sabía perfectamente que al dejarles, les dejaba en un mundo hostil para los creyentes, un lugar difícil para vivir. Y sería en medio del amor entre los creyentes, en esta relación nueva que surgiría entre ellos, donde podrían encontrar refugio, donde serían restaurados de las heridas que el mundo les pudiera ocasionar. Esto es el ideal, esto es lo que el Señor sin lugar a dudas deseaba. ¿Cuál es la realidad? Bueno, pues la realidad tristemente es que en muchas iglesias en el día de hoy pues no constituyen ese oasis de paz donde el creyente puede encontrar alivio en medio de un mundo hostil. Y esto pues lo sabía bien el evangelista Juan. Él en su primera epístola habla muchas veces de amargas divisiones que habían tenido lugar en las iglesias por disputas, por conflictos. Y una y otra vez él mismo repite este mandamiento, que os améis unos a otros. ¿La finalidad cuál sería? Bueno, pues indudablemente prevenir estas divisiones, estos conflictos. Así que, bueno, pues tenemos por un lado el ideal, lo que Cristo desea, lo que de hecho nos está mandando, por otro lado lo que a veces tristemente ocurre en las iglesias. Y nosotros tenemos que reflexionar bien, a ver si hemos entendido lo que Cristo nos ha mandado y también a ver si hemos entendido el modelo que nos ha dejado. De todo esto tenemos que hablar a lo largo de esta sesión. Comenzamos entonces en el versículo 34, que nos dice: un mandamiento nuevo os doy, y que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Notemos en primer lugar que se trata de un mandamiento. Y aquí el Señor, una vez más, pues no duda en dar mandamientos como el Padre, como Dios los había dado en el Antiguo Testamento. Claro está que el Señor se coloca nuevamente en esa posición divina que le correspondía por derecho propio y da mandamientos. Es un mandamiento, por lo tanto es algo que debe de ser cumplido. No se trata de un consejo, de una buena recomendación para sus discípulos, no tiene nada que ver con esto. Es un mandamiento que debe de ser cumplido. Y cuando dice nuevo mandamiento, pues entiendo que lo está relacionando con los viejos mandamientos, en ese caso con la ley de Moisés.
Y es nuevo y a la vez sirve para cumplir aquello de la antigua ley, de la ley de Moisés. Si practicamos el mandamiento de Cristo tal como a continuación vamos a describir en un momento, pues veremos que estaríamos cumpliendo perfectamente todas aquellas partes que tienen que ver en la ley de Moisés con la relación con el prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no será necesario que se me diga no matarás, porque le estaré amando. Tampoco necesitaré que me recuerden no le robemos a mi prójimo, no demos falso testimonio sobre nuestro prójimo. Si le amamos de verdad, esos mandamientos quedan cumplidos automáticamente. Y queda cumplido también pues, otras prohibiciones que encontraríamos en la Biblia. Pues seríamos librados de pecados como el de la envidia, el odio, el egoísmo, cualquier tipo de maldad frente a nuestro prójimo. Es un nuevo mandamiento que cumpliéndolo cumplimos también los viejos mandamientos. Es muy importante, seguramente a esto se refiere Pablo cuando habla de la ley de Cristo, así cumplimos la ley de Cristo, claro. Ahora, es descrito aquí como un mandamiento nuevo y tal vez nos hagamos esta pregunta. ¿Qué había de nuevo en este mandamiento? Y nos hacemos esta pregunta porque ya en el Antiguo Testamento se habían expresado mandamientos similares. Recuerdan ustedes, por ejemplo, en Levítico, en el capítulo 19 y versículo 18 se dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Es decir, algo similar ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces el Señor Jesucristo dice un nuevo mandamiento os doy? ¿Qué había de nuevo aquí? Bueno, una vez más, siempre debemos de leer con atención el texto bíblico y fijarnos en los pequeños detalles, porque allí muchas veces está la clave. Comparemos los dos mandamientos, el de Levítico en el Antiguo Testamento, el de nuestro Señor Jesucristo aquí. ¿Qué decía Levítico? Dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice el Señor? Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, evidentemente radica en el modelo para amar. Notamos bien, en el Antiguo Testamento como a nosotros mismos, como a ti mismo. En el Nuevo Testamento el mandamiento del Señor, como yo os he amado. Y esto cambia por completo. En el Antiguo Testamento el modelo, la motivación para amar tenía que ver con nosotros mismos. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esta motivación, pues, normalmente está presente en todos nosotros. El apóstol Pablo decía que nadie aborreció jamás su propia carne, su propia naturaleza, sino que la sustenta y la cuida, dice en Efesios capítulo 5 y versículo 29. Es algo inherente en nuestro propio ser el cuidar de nosotros mismos. Por lo tanto, pues aquí se apela a eso en el Antiguo Testamento, se apelaba a eso, a ese instinto natural que hay en todos nosotros. Por lo tanto, se decía allí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, pensemos bien en este modelo, porque el pecado que mora en todos nosotros, pues ha trastornado incluso hasta el amor que tenemos por nosotros mismos. Fíjense lo que estamos diciendo. El pecado ha trastornado hasta el amor que tenemos por nosotros mismos. Déjenme que le ponga un par de ejemplos. Pensemos en un drogadicto que se inyecta heroína. Y este hombre, pues, se inyecta heroína porque eso le proporciona cierta sensación de alivio, de satisfacción, de placer, pero al mismo tiempo todos sabemos que está destruyendo su cuerpo, su vida, su personalidad, sus relaciones, lo está destruyendo todo. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿cómo podrá amar correctamente una persona así a los demás de una manera correcta si los ama como a sí mismo? ¿No es cierto que ese amor sería un amor envenenado? Porque realmente se está destruyendo a sí mismo. Si ama a los demás como a sí mismo, pues estaría transmitiendo algo nocivo, algo maligno. Pensemos en aquellas personas que viven constantemente haciendo lo que les apetece, en cada momento, sin permitir que nadie les diga nada.
Y algunas de las cosas que hacen, o muchas de las cosas que hacen, son malas y son dañinas también para ellos mismos. Si una persona de ese tipo amara a otros siguiendo el modelo del Antiguo Testamento como a sí mismos, ¿en qué consistiría su amor? Bueno, pues en dejarles que los demás hagan lo que les apetezca, sin decirles nunca nada, sin llamarles la atención por nada, sin orientarles en nada. Eso sería también igualmente malo. Por lo tanto, cuando pensamos en el Antiguo Testamento y en ese mandamiento tal como se expresó allí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, rápidamente nos damos cuenta de que se trata de un mandamiento con un carácter provisional. Eso no podía ser definitivo. No podían quedar así las cosas. Por eso ahora el Señor nos deja un nuevo modelo, un nuevo mandamiento, como Él dijo. Y aquí el modelo es diferente. Cómo yo os he amado. Y aquí esto rompe todos los esquemas conocidos hasta este momento. No había ni hay nada parecido en el mundo. Nadie ha dicho una cosa en cuanto al amor más gloriosa que esta. Un mandamiento más elevado. Nunca, nadie. Búsquenlo por donde quieran. No lo van a encontrar. Seguro, seguro. Lo vamos a ir analizando a continuación. Cómo es el amor de Cristo. Porque es aquí donde radica la cuestión. Que amemos a los demás como Cristo nos ha amado a nosotros. Y ahí está la clave, la cuestión. Un amor totalmente desconocido en cualquier otro ámbito de la filosofía, de las religiones. Lo busque por donde lo busque. Cristo es, una vez más, único, único. Vamos entonces ahora a pensar en algunos detalles, en algunas de las características de este amor. Y esto nos va a ser muy útil. Por un lado, para admirar cada vez más a Cristo. Por otro lado, para ver el gran reto que es propuesto delante de nosotros y luego pensaremos también en cómo llevarlo a cabo. Pero eso será otro punto más adelante. Algunas características. En primer lugar, muy importante me parece, Cristo se presenta como nuestro ejemplo. Que améis a los demás, que os améis unos a otros como yo os he amado. Él por delante, como ejemplo. Y esto creo que es fundamental cuando alguien está dando un mandamiento, que él mismo se presente como ejemplo. Que él no exija a los demás algo que él mismo no esté dispuesto a hacer, o que no vaya a hacer, o que nunca haya hecho. No era como aquellos escribas y fariseos a los que el Señor reprendió tan duramente. Recuerdan el capítulo 23 de Mateo, todo el capítulo, es una serie de ayes, de condenas contra los escribas y los fariseos. Dice allí en el capítulo 23, versículos 2 y 3 de Mateo, dice así: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Bueno, para empezar tenemos que decir que el Señor Jesucristo se distanció de este modelo pervertido. Dicen y no hacen. Cristo es un ejemplo para nosotros. Y es un ejemplo en diferentes cosas que vamos a ir viendo. Por un lado, notamos que el amor de Cristo no buscaba nada para sí mismo. Tal vez si nosotros hubiéramos escrito este versículo, que os améis unos a otros como yo os he amado, quizás nosotros lo hubiéramos completado de una manera diferente. Que como yo os he amado, que vosotros también me améis. Bueno, tampoco habría dicho ninguna cosa descabellada, ninguna cosa mala, ¿no? Que como yo os he amado, vosotros también me améis. Pero esto, en ese caso, pues habría dirigido todas las miradas hacia él mismo. Estaría de alguna manera esperando una respuesta. Os doy esperando que me deis. Y esto, tristemente, es pues el tipo de amor que nosotros, amor entre comillas, que nosotros pues tenemos para con otras personas. Amamos esperando desesperadamente a veces ser correspondidos, que nos den a cambio algo. Y esta es una falsa razón para amar, y es un falso amor. El amor del Señor, lo vemos aquí, era completamente desinteresado. Nos amó, ¿para qué? Buscando un beneficio para nosotros, para la humanidad. Que como yo os he amado, que vosotros también os améis los unos a los otros. Y este es el amor del Señor, un amor que busca el beneficio de los demás.
un amor que no es absorbente, que no busca las cosas para él mismo, que no busca acaparar la atención de los demás. Cuando decimos amar a otros y lo único que buscamos es lo que nos van a dar a cambio, pues evidentemente nuestro amor se ha pervertido, ha dejado de ser un amor auténtico, no tiene nada que ver con el amor del Señor Jesucristo. Por contraste, podríamos mirarlo para verlo todavía con mayor claridad, tal como interpretaban los judíos de la época del Señor Jesucristo el amor, que era un amor realmente egoísta. Ellos siempre estaban pensando en lo que iban a recibir a cambio y el Señor condenó este tipo de actitudes. Lo podríamos ver en Lucas en el capítulo 6, versículos 27 al 36, que luego vamos a leer, pero por el momento podríamos hacer una lectura de Lucas también, el capítulo 14, versículos 12 al 14. Vemos aquí cómo el Señor condena este amor egoísta, este amor que busca una contrapartida, que nos den algo a cambio de lo que damos, que eso es egoísmo puro, ¿no? Dice allí en Lucas 14, 12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Noten bien, ¿no? No hagamos algo buscando recompensa. Busquemos a las personas que no nos pueden devolver el favor o lo que les hayamos hecho. Pero desgraciadamente este tipo de amor egoísta, interesado, pues se da mucho en nuestros días. Un amor que siempre espera una contrapartida de la otra persona. Por ejemplo, triste, pero en las iglesias, personas que se van de la iglesia a veces diciendo: me voy porque en esta iglesia no hay amor, no tienen amor. Y este tipo de quejas fácilmente intentan esconder pues un egoísmo amargo de aquellas personas que no reciben de los demás pues lo que ellos esperan o creen que merecen y que deberían recibir. Es un amor interesado. No me dan lo que yo espero, me voy porque no hay amor. Bueno, eso es egoísmo puro, ¿no es cierto? El verdadero amor, tal como Cristo nos lo enseñó, implica amar a los demás, aunque los demás no nos amen. Pensemos en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos amó y se entregó por nosotros, ¿cuál era nuestra relación con Él? ¿Cuál era la relación del mundo con Cristo? Bueno, en realidad, Cristo estaba muriendo por un mundo hostil, enemistado con Él y que le odiaba. De hecho, lo llevaron a la cruz. Por lo tanto, no es un amor que está esperando algo a cambio. Nos amó a pesar de que le estábamos tratando de esa manera. Otro ejemplo, ya ahora en el ámbito del matrimonio. Los esposos que prometen amarse y respetarse hasta que la muerte los separe, y que lo prometen delante de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, ¿no? Los votos matrimoniales. Prometes amar, respetar, tal, hasta que la muerte los separe o el Señor venga. Sí, prometo. A la novia, lo mismo. Pero cuando surgen las dificultades, pues sus caminos se separan y a partir de ahí mantiene una actitud, en la mayoría de los casos, de odio amargo hacia el otro cónyuge. Bien que algunas veces dicen: no, si vamos a quedar como amigos. Una vez me acuerdo hablando con unos familiares que se habían divorciado y me dicen: no, si vamos a quedar como... Estaban a punto de divorciarse. Vamos a quedar como amigos. Luego resultó falso, claro está, que se odian a muerte. Pero les dije: si vais a quedar como amigos, ¿por qué os separáis? Seguir siendo amigos juntos. Es que no se aguantaban. Se odiaban, ¿no? Y cuánta tristeza produce al corazón de Dios los divorcios, especialmente los divorcios entre los creyentes. Y esto es triste porque van aumentando vertiginosamente. Antes el divorcio, que siempre ha sido un mal en la sociedad, evidentemente, es un fracaso en la relación, no tiene paliativos, es malo y punto. Pues antes era un problema del mundo, de los incrédulos. Y ocasionalmente pues podía darse casos, en algún caso en la iglesia,
del Señor. Pero hoy ocurre con la misma intensidad en el mundo que entre la iglesia. Incluso hasta los pastores en las iglesias se divorcian sin el menor rubor, sin ningún tipo de vergüenza. Ahora, esto no nos habla realmente de un fracaso en la iglesia, en los miembros de la iglesia, para cumplir el mandamiento del Señor de amarnos unos a otros como Él nos amó. Yo creo que sí, y creo que este fracaso tiene que ver con el hecho de que nuestro amor no es incondicional como el del Señor, sino que está condicionado por lo que recibo de la otra persona. Si la otra persona no me da lo que yo espero, que te aguante tu madre, que yo me voy y me busco la vida por mi lado. Están siempre esperando. Si la relación se tuerce en alguna cosa, si no encuentran el grado de satisfacción en la otra persona que esperan en 1001 áreas de la vida, ahí te quedas. Yo me largo. Y salen por la puerta pues enfadados o lo que sea, ¿no? Un triste, ¿no? Y a veces el amor, como diría el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ese pasaje tan maravilloso describiendo el amor, pues el amor es sufrido. Pero es que ahora la gente no quiere sufrir nada, ni por amor ni por nada, nada. Y entonces pasan estas cosas. Pero el amor de Cristo sí que es sufrido, hasta el límite, hasta el límite. En tercer lugar, el amor de Cristo llega al sacrificio. Todos recordamos ese pasaje tan hermoso en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo amó al mundo de tal manera que entregó su vida en sacrificio por Él, por el mundo. Esta es la forma en la que Dios nos ha amado. Y ahora, pues el amor de Cristo, expresado así, ahora nos sirve de modelo para nosotros. Y Él espera que nosotros también, pues, amemos al prójimo no como a nosotros mismos, que acabo de mencionar hace un momento, sino con un amor que llegue incluso, fíjense bien, un amor que llegue incluso a sacrificarnos a nosotros mismos por nuestro prójimo. Esta es una gran diferencia. No que amemos al otro como a nosotros mismos, sino que amemos al otro sacrificándonos incluso a nosotros mismos. Porque en realidad lo que se nos está mandando aquí es que amemos a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Esta es la idea. Y esto eleva el listón desde luego muy alto. Pero es ahí donde Cristo lo colocó. Él nos ha amado de esa manera. Un amor que implicaba sacrificio, un amor que llegaba a amarnos a nosotros más que a sí mismo, porque de otro modo no habría ido a la cruz, evidentemente. En cuarto lugar, el amor de Cristo abraza también a sus enemigos. El Señor, en una ocasión, en Mateo, en el capítulo 5, versículo 43, pues citó el mandamiento antiguo, del Antiguo Testamento, tal como lo entendían los judíos. Fíjense allí en Mateo 5, 43, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, ¿qué había aquí? Bueno, ellos lo citaban así, pero aquí habían añadido algo que no estaba en la ley original. ¿Qué era lo que habían añadido? Lo que habían añadido era esta cláusula, aborrecerás a tu enemigo. Con esto ellos lo habían añadido evidentemente porque pues, expresaban que no estaban dispuestos de ninguna manera a amar a aquellos que no fueran sus amigos, es decir, que fueran sus enemigos. Y el Señor condenó esto, y lo condenó duramente. Miren ahora en Lucas capítulo 6, versículos 27 al 36, dice: Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman.
Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperéis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Bueno, no queda duda de que el Señor estaba condenando esa actitud de los judíos que ya antes hemos mencionado, ¿no? Que amaban buscando recibir algo a cambio y que limitaban, tal como vemos ahora, que limitaban su amor exclusivamente por sus amigos, dejando fuera al margen a sus enemigos. Pero el Señor no era así, evidentemente. No era así, lo acabamos de ver en este pasaje que estamos estudiando en Juan 13. El Señor mostró su amor a Judas, del que ya sabía que era un traidor. Y ahora, cuando estaba expresando este mandamiento nuevo, ¿dónde estaba Judas? Bueno, pues estaba de camino buscando a las autoridades judías para entregar al mismo Señor Jesucristo a la muerte. Pero el Señor antes de eso le había amado y en aquella noche pues le había honrado, se había vuelto a dirigir a él con toda la intensidad de su amor, intentando ganarlo, recuperarlo en el último momento. Pero ese amor por Judas el traidor, pues era un pequeño botón de muestra del amor que el Señor Jesucristo manifestó por todos nosotros cuando murió en la cruz. ¿Y cuál era nuestra situación en ese momento? Pablo, el apóstol Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue cuando ya éramos amigos de Cristo que Él murió por nosotros, sino cuando éramos sus enemigos. Pueden encontrar esto en Romanos capítulo 5, los versículos 8 al 10. Un amor que abarca a los enemigos. En quinto lugar, el amor de Cristo no consistía en decir cosas bonitas. Y esto creo que es un punto que también debemos de aclarar, porque con demasiada frecuencia nuestro amor se expresa únicamente con palabras y no con hechos. Pero esto no puede ser así. En el capítulo 13 que venimos estudiando, pues ya nos ha dado varias pinceladas de cómo debe ser este amor. En primer lugar, se nos dijo que el amor consiste en servir a los demás. Eso nos quedó patente cuando el Señor lavaba los pies de los discípulos, en un acto de servicio, de humillación hacia los demás. El amor consiste en servir a los demás, a nuestros semejantes. El amor de Cristo, lo hemos visto también en este capítulo, se extiende a todos, incluso a sus enemigos, como acabamos de mencionar el caso de Judas. El amor de Dios no se impone por la fuerza, sino que respeta la libertad del ser humano de aceptarlo o de rechazarlo. Si finalmente ha de vencer el amor de Cristo es porque es más fuerte que el odio. Ese es el amor. Por lo tanto, de Cristo aprendemos que el amor debe de ser un amor práctico. Y aquí podríamos dar una definición de lo que es el amor desde esta perspectiva. Un amor práctico que implica sacrificio constante de los deseos del yo me sacrifico a mí mismo constantemente, en una búsqueda incansable para que otros sean bendecidos y sean enriquecidos con nuestro comportamiento. El sacrificio del yo para que otros sean beneficiados y enriquecidos. Es decir, el amor es una cuestión práctica que busca el beneficio de nuestro prójimo. Eso es el auténtico amor. Ese amor se puede manifestar de muchas formas. Puede ser predicando el Evangelio a una persona que no conoce al Señor, a los perdidos. Eso es una forma de amor, ¿no es cierto? Predicar el Evangelio. Por ejemplo, visitar a un enfermo. Llevar palabras de aliento a una persona que está desanimado. O comunicarle una promesa bíblica a alguien que tal vez se está descarriando de los caminos del Señor. Mostrar ternura, paciencia, perdón hacia aquellos que tal vez nos ofenden o no nos tratan bien. Bueno, todas estas formas y otras muchísimas más son formas que identificamos automáticamente con el amor al prójimo.
y yo desde luego no tengo nada que decir en contra, me parecen totalmente correctas. Pero sí que quiero añadir otras formas de amor que no son tan populares, pero que son expresiones igualmente válidas y necesarias del amor cristiano hacia otros. Por ejemplo, amar al prójimo creo que guarda también mucha relación con enseñar la palabra. Y enseñar la palabra puede implicar exhortación, puede implicar también reprensión, puede implicar también disciplina. Y aquí es donde ya chocamos, porque nosotros no identificamos amor con disciplina, aunque tal como nos dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 6, que el padre que ama a su hijo lo disciplina. El que no disciplina a su hijo es el que lo trata como un bastardo, como alguien como si no fuera realmente su hijo. El amor implica también disciplina. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas interpretan que amar a los demás pues es darles la razón en todo, es permitirles que hagan lo que les apetece, pero eso no es verdadero amor, porque como acabamos de decir, el amor busca el bien del prójimo. Dejar a las personas hacer lo que quieran, incluso cuando lo que quieren está mal, no es amarles. Eso no manifiesta realmente el amor del Señor. Por otro lado, debemos de huir de esa idea falsa de que amar a la persona consiste en sonreírle constantemente y decirles siempre lo que ellos quieren escuchar. Eso tampoco es amor, porque eso no busca su bien, es una forma encubierta de manifestar nuestro egoísmo. Les sonreímos porque queremos quedar bien con ellos, porque deseamos que tengan un bonito concepto de nosotros mismos, que nos aprecien. Hay personas así, que son Mr. Sonrisa, llevan la sonrisa esa puesta de oreja a oreja todo el santo día cuando tratan con las personas, sonriéndoles en todo, porque quieren quedar bien, porque quieren que las personas les valoren. Pero sonreír y decir que sí a todo lo demás, a todo, pues no es amar. Eso es amarnos a nosotros mismos, buscar para nosotros el aprecio de los demás, pero no es amar al prójimo. Amar al prójimo, acabamos de mencionar ahora mismo el caso del hijo. Si yo a mi hijo le digo, me pide mi hijo, dame dinero, le doy dinero, dame permiso, le doy permiso, dame, y le doy todo lo que me pide, pues simplemente a veces lo que puedo querer es quitarme un problema de encima. Si le digo que no le doy lo que me pide, me va a calentar la cabeza, me la va a poner como un bombo, voy a explotar, haz lo que quieras, toma, vete, lo que tú quieras. Eso es educar bien a un hijo. Eso es amar al hijo, eso es quitarnos un problema de encima, porque el hijo nos atormenta si le llevamos la contraria. Pues normalmente es eso. En la iglesia pasa lo mismo, hay personas que si les llevas la contraria ya sabes cómo se van a poner, y te van a dar vueltas y vueltas, te van a calentar la cabeza. Así que a veces algunos pastores sonríen y ya está. Pero a veces hay que tomar esa otra actitud de decir no, no. Estamos diciendo, bueno, el Señor nos ha mandado que amemos a nuestro prójimo como Él nos ha amado. El Señor Jesucristo no se caracterizó por decir cosas bonitas y sonreír constantemente a las personas. Si ustedes leen los evangelios con atención, se van a encontrar que entró en infinidad de controversias con las personas. En muchas ocasiones les reprendió duramente por su comportamiento y por sus enseñanzas. Acabamos de leer varios pasajes donde hemos visto con claridad eso. Por lo tanto, amar como el Señor amó también implica esas cosas. Y cuando evitamos decirle a las personas cosas que son dolorosas para ellos y para nosotros, pues estamos ausentándonos, estamos negándonos a amar realmente al prójimo como el Señor nos ha amado. Ya sé que esto, por supuesto, es muy impopular, pero es lo que el Señor nos enseña aquí. En sexto lugar, el amor de Cristo llega hasta el fin. Y aquí estamos recogiendo precisamente una cita del Señor aquí en este capítulo, en el capítulo 13 y el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esto pues implica dos cosas. En primer lugar, que amó a los suyos hasta el fin de su vida. Los estuvo amando hasta que se fue con el Padre. Eso estaría implícito en eso que el Señor dijo. Pero también, pues lo que estaría diciendo es que en su amor
por sus discípulos no había límites. No había límites. Y aquí esto lo podemos conectar con lo que un poco más adelante en el capítulo 15, versículo 13, dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por otros. Cuando dice, por lo tanto, que los amó hasta el fin, dice, no hay mayor amor que este, poner la vida por otros. Y el Señor llegó hasta ese grado de amor. Una expresión de amor que implica el sacrificio de uno mismo. Y nosotros somos exhortados a amar de esa misma manera. Miren la exhortación de Juan, del evangelista, pero en esta ocasión en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí no hay descuentos. Esto es lo que Cristo, tal como Cristo nos amó, y es como se nos manda que amemos también a nuestro prójimo. Y según esto, evidentemente, el amor al prójimo puede resultar en una experiencia realmente muy dolorosa y costosa. Al Señor le llevó a morir en la cruz. A nosotros, pues a nosotros nos llevará a negarnos a nosotros mismos muchas cosas por amor al prójimo. En séptimo lugar, el amor de Cristo era inteligente. Y esto pues tal vez choque un poco a algunas personas, porque nosotros identificamos normalmente el amor con los sentimientos, no con el intelecto. Y acabamos de decir que el amor de Cristo era inteligente. Y es así. El amor de Cristo por sus discípulos implicaba un conocimiento, hablamos ahora del intelecto, implicaba un conocimiento perfecto de ellos. Los amaba tal cual eran y no le importaba. Claro está, los quería cambiar y por eso los amaba, porque buscaba lo mejor para ellos, que sus vidas se proyectaran de una manera maravillosa hacia adelante, salieran de sus mezquindades, de sus miserias y fueran totalmente diferentes. Pero el amor de Cristo por sus discípulos implica un conocimiento por ellos. Y esto había sido posible porque había convivido con ellos 3 años, así que conocía todas sus debilidades, todas sus rarezas, todo lo que eran. Pero aún así los amaba, los amaba. Y menciono esto porque el amor debe de ser realista, debe de ser inteligente. Debemos amar realmente a la persona tal cual es, no tal cual imaginamos que es. Piensen, por ejemplo, en un caso, un joven que tiene idealizada a una chica y se enamora de ella perdidamente. En esos casos es cuando se dice que el amor es ciego. Y aquí lo que estamos diciendo es que el amor ciego, el amor ignorante, no puede ser un auténtico amor, ni puede llegar muy lejos. ¿Qué les pasa a los jóvenes que entran en esa relación? Aquí decimos, fue un flechazo, amor a primera vista, sin conocer a la persona, me he enamorado locamente de ella. Bueno, pues es una cosa muy arriesgada, evidentemente. Porque el amor, como digo, debe ser inteligente, debe ser realista. Se debe de amar no lo que uno imagina, sino lo que uno es, lo que uno conoce de verdad. ¿Qué les pasa a esos jóvenes que se enamoran de esa manera? Pues que cuando un poco después llegan a conocerse realmente, fácilmente pueden llegar a desilusionarse, a desencantarse, a cansarse, y entonces pues esto les lleva a la ruptura, cada uno por su camino. El amor de Cristo es diferente, es un amor que se basa en un conocimiento realista de lo que somos, pero que aún así, y esto es importante subrayarlo, nos ama intensamente. Hace un momento decíamos que el amor consiste en buscar el bien de la persona amada. Por lo tanto, si vamos a amarles de verdad, si vamos a buscar el bien de esas personas a las que amamos, tendremos que conocerlas, necesariamente tendremos que conocerlas. Tendremos que saber cuáles son sus necesidades reales para buscar su bien, el bien auténtico, el bien que necesitan. Por lo tanto, es necesario conocer a la persona, conocer sus circunstancias. ¿Y cómo se consigue eso? Pues solamente hay una manera, que es interesándonos, estando cerca de ellas. Si el Señor conocía a sus discípulos y sabía cómo debía de amarles,
Era posible porque estaba con ellos, porque estaba cerca de ellos, porque caminaba con ellos, porque estaba a su lado. El amor debe de ser, por lo tanto, inteligente, no idealista. Eso es lo del mundo, un amor inteligente. En octavo lugar, el amor de Cristo implicaba perdón. Todos sabemos que Cristo murió en la cruz, entre otras cosas, para conseguir nuestro perdón. Y esto siempre era así en el amor del Señor. Moría en la cruz por amor a nosotros para conseguir nuestro perdón. Él trataba constantemente pues, con situaciones difíciles, decepcionantes en los seres humanos. Por ejemplo, la traición de Judas, el abandono de sus discípulos, la negación de Pedro. Pero cuando vamos leyendo estas cuestiones, y están aquí en el capítulo 13, pues nos damos cuenta de que la forma en la que el Señor encauzaba cada uno de esos asuntos era con esa disposición siempre al perdón, siempre al perdón. Nosotros, como hombres, pues somos pecadores y necesitamos ser perdonados por Dios y por nuestro prójimo. Constantemente lo necesitamos. Por lo tanto, cualquier amor hacia nuestro prójimo tiene que incluir necesariamente el perdón. Si amamos sin perdonar, ese amor morirá pronto, morirá muy joven, desde luego que sí. Esos matrimonios que se prometen amor, de los que antes hablábamos, amor eterno, y que no se perdonan, que llevan una contabilidad milimétrica, exhaustiva, de cada cosa que su cónyuge les ha hecho desde el día en que se casaron. Yo recuerdo algún matrimonio que decía el hombre de la mujer, es que lo recuerda todo desde el día en que nos casamos, no se ha olvidado de nada, incluso de las cosas que le hubieran pedido perdón también se acordaba. Bueno, un amor así que no incluye el perdón no es un amor como el de Cristo, no es un amor que llegará lejos, desde luego que no. Estas son algunas características de lo que implica amar como Cristo nos ha amado. Ahora debemos de pensar en otro asunto. ¿Cuáles son los recursos que tenemos para cumplir este mandamiento? Bueno, desde luego, no sé ustedes, pero yo pensar en llevar a la práctica un amor como el de Cristo por mí, practicarlo con el prójimo, rápidamente me inunda una sensación de impotencia. Dentro de mí algo surge y dice, este listón está demasiado alto para que yo lo pueda saltar, pueda pasarlo por encima. Me parece realmente muy fuerte, me parece imposible. Y es verdad, no están las fuerzas para cumplir este mandamiento dentro de nosotros mismos. Y aquí debemos recordar lo que un poco después va a decir el Señor, que yo lo tengo grabado en mi mente y seguro que me han oído recordar este versículo una y otra vez en mis estudios. Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Si el Señor nos dejó este nuevo mandamiento, pues es porque podíamos cumplirlo. Si no, no nos lo hubiera dejado. Nos lo dejó porque podíamos cumplirlo. Ahora bien, lo podremos cumplir no por nuestras fuerzas, desde luego que no, en eso fracasaremos siempre, sino por medio de su poder obrando en nosotros. Separados de mí, nada podéis hacer. Con Él sí podemos. Desde luego que podemos. Separados de mí, nada podéis hacer. Solo se puede amar como Jesús ha amado si previamente el amor de Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, tal como dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. No podemos amar no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar el amor de Cristo si previamente no hemos recibido ese amor. Y ese amor llega a ser patente en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que es el que derrama el amor de Cristo en nosotros. Por lo tanto, podemos añadir otro detalle más en cuanto a los recursos que tenemos para cumplir este mandamiento. Separados de Cristo nada podemos hacer. Y ahora se nos dice
que es por medio del amor de Dios en nuestros corazones, transmitido por el Espíritu Santo, que tenemos la capacidad, que podemos ser generosos y amar también a otros. Es el Espíritu Santo quien nos capacita. Es imposible que alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido el perdón de sus pecados, que tiene una relación correcta con Cristo, que disfruta de su amor, una persona que no ha recibido todo esto, que no tiene estas cosas, desde luego no puede amar a los demás. No va a poder dar lo que no ha recibido, lo que no tiene. Así que la conclusión sería que debemos de buscar, dejar que Cristo nos ame, que su amor inunde cada fibra de nuestro ser, para que de esa manera nosotros también podamos amar a otros. Hay que dejar que Cristo nos ame, y esto puede parecer una cosa extraña. Hombre, ¿cómo? Bueno, es que hay personas que no se dejan querer, que no se dejan amar, ni siquiera se dejan amar por Dios. Necesitamos dejarnos amar por Dios, para de esa manera ser llenados de su amor y poderlo compartir también con otros. Y tenemos otra cosa más, ya en el versículo 35, que es una advertencia, que es un mandato, que es una observación importante. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hace un momento estábamos diciendo que el amor de Cristo solo es posible, el amar como Cristo nos ha amado, solo es posible por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón de un alma redimida. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Recuerdan ustedes Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, comienza diciendo. Por lo tanto, si es algo que solamente el creyente puede hacer, debería ser también algo distintivo del pueblo de Dios. Debería de ser nuestra seña de identidad, la principal característica de un discípulo de Cristo. Y aquí esta cuestión es fundamental. Este planteamiento debemos de llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Y debemos de aplicarlo también. Por ejemplo, se nos dice, a veces hablas con personas de otras religiones y dicen, nosotros somos la iglesia auténtica de Cristo en la tierra, la única iglesia verdadera, dicen algunos dentro de lo que se llama la cristiandad. Y hay cierta competencia presumiendo de esto, somos la iglesia auténtica. Bueno, ¿cómo puedo yo saber cuál es la iglesia auténtica del Señor? Aquí tenemos la clave para identificarla. Es aquella iglesia en la que exista un amor auténtico por el prójimo, tal como el que vemos en Cristo. En esto conocerán que sois mis discípulos, o lo que es lo mismo, en esto conocerán que vosotros sois la iglesia de Cristo, si tenéis amor los unos con los otros como yo os he amado. Esta es la forma de medir la autenticidad. Ya no las pretensiones que cada uno dice, nosotros somos. No. Vamos a ver lo que dice Cristo. Y me gustaría subrayar algunas maneras equivocadas en la que las personas en el día de hoy están midiendo la autenticidad de una iglesia. Son parámetros equivocados. Por ejemplo, la verdadera iglesia de Cristo no se mide por la cantidad de los conocimientos teológicos que tengan sus miembros o la capacidad intelectual de algunos de ellos, por el orden de sus ceremonias, de sus liturgias, por la estructura de su organización, por las riquezas acumuladas, por el poder político, social, económico, militar que puedan ejercer, por la antigüedad de sus ritos o de sus tradiciones. No, nada de todo esto determina que una iglesia sea auténtica. Hay personas que lo creen, es que nosotros tenemos un arraigo enorme de siglos y siglos, ¿no? El Señor Jesucristo no dijo que eso fuera el distintivo, la seña de identidad de su iglesia, sino que os améis unos a otros como yo os he amado. Tampoco tiene que ver con un crecimiento numérico espectacular, con la elocuencia en la palabra que puedan tener sus líderes, con una vestimenta especial, con collares, con crucifijos, o con objetos adornados con una temática cristiana. Yo desayuno en una taza que dice Cristo te ama, o
o llevo en mi coche, en mi automóvil, un pececito que es un símbolo de los cristianos. Nada de todo esto indica que yo sea un auténtico cristiano, ni muchísimo menos. Tampoco se mide la autenticidad de una iglesia porque allí se hagan milagros, se expulsen demonios, haya dones espectaculares. Recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, según el Señor Jesucristo, ninguna de estas cosas que acabo de estar mencionando identifican una iglesia como verdadera, como su iglesia. Por ejemplo, los conocimientos. Los conocimientos teológicos pueden ser adquiridos por personas que no conocen a Cristo, que no aman a su prójimo. Pero el amor solamente surge este tipo de amor solamente surge por la influencia divina del Espíritu Santo. Pensemos, por ejemplo, en los fariseos de la época del Señor Jesucristo. Ellos, tenían muchos conocimientos teológicos. Si observaban su vestimenta, verían que era una vestimenta muy piadosa, en la que mostraban distintos símbolos de su religiosidad, sus filacterias, todos esos adornos que llevaban en sus mantos, en sus túnicas. Pero esas personas tan religiosas, tan ortodoxas, según ellos, despreciaban a todos aquellos que no pensaban como ellos, incluso despreciaban a personas que el Señor amaba. ¿Recuerdan cómo se quejaron amargamente cuando el Señor aceptó la invitación de Mateo el publicano, que además había invitado a todos sus amigos y compinches de aquel gremio, ¿no? Los publicanos y pecadores? La casa llena y el Señor allí. Dice, el médico tiene que estar al lado de los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los amaba. Y los fariseos, con todo y que eran tan religiosos, los odiaban. Por lo tanto, no eran auténticos creyentes. Y es que podemos llegar a hacer cosas muy espectaculares, pero si no tenemos amor no sirve de nada. Recuerdan ustedes allí en 1 Corintios, ese pasaje que antes he mencionado, que habría que leerlo entero para cuando estamos tratando del amor del Señor. Ahora solamente quiero leer los 3 primeros versículos para mostrar esto, ¿no? Que se pueden hacer cosas muy espectaculares sin tener amor. ¿Y entonces qué somos? Pues nada, miren lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No son esas cosas espectaculares, no son todas esas cuestiones que he mencionado, sino el amor auténtico, el amor tal como ha sido descrito, como ha sido demostrado por el Señor Jesucristo. Volviendo a nuestra pregunta, ¿cuál es la iglesia auténtica? Pues según esta norma que tenemos aquí, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que cuando una iglesia persigue con violencia y crueldad a los que no creen como ella, o emprende guerras contra otros, aunque las llamen santas, pero emprenden guerras contra otros, pues la conclusión a la que debemos de llegar es inevitable. No son cristianos y menos aún no pueden llamarse la verdadera iglesia de Cristo en la tierra. Y el mundo se da cuenta de estas cosas. Puede que alguien diga, somos la auténtica iglesia de Cristo. Y miran la historia de esas iglesias, miran la historia y cuando ven que es una historia donde está plagado de testimonios de barbaridades cometidas en el nombre de Cristo, pues el mundo lo observa y no lo cree. No cree que sean la iglesia auténtica. Cuando hay tanta crueldad, cuando hay tanto odio, cuando hay tanta guerra, tanto conflicto, pues desde luego que el mundo lo rechaza. Todo esto que estamos diciendo
pues evidentemente está muy lejos del modelo que encontramos en Cristo y también en la iglesia primitiva. Aquí me gustaría leer con ustedes un par de pasajes. El primero en Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47, dice allí: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Noten esto último, porque luego voy a hacer referencia a ello. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo 4, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Era algo maravilloso. ¿Y cuánto tenemos que aprender de todo esto? ¿No es cierto? Sobre todo en nuestras iglesias en el día de hoy, cuando es tan frecuente las divisiones, las disputas, las murmuraciones, los enfrentamientos, el lenguaje duro y brusco. Todo esto evidencia que estamos fracasando en nuestro cumplimiento de este mandamiento del Señor. Y el Señor insistió realmente en que debíamos de amarnos. Lo hizo antes de partir. Este es el contexto que encontramos aquí en Juan 13. Antes de irse nos dejó este mandamiento. Insistió por dos razones. La primera de ellas es porque solo por medio de un amor auténtico, genuino, sin fingimiento, tal como dice 1 Pedro 1:22, pues solamente ese tipo de amor sería capaz de mantener unido a su pueblo, a su iglesia, hasta el día de su regreso. Si no hay amor, cada uno sale disparado por un lado. Cuando hay amor, entonces estamos unidos como iglesia. Y el Señor sabía, lo he dicho al principio, sabía las dificultades que la iglesia iba a atravesar en medio de un mundo hostil. Y quería formar en medio de este mundo un oasis de paz. Pero qué triste, qué lamentable es que con frecuencia la iglesia no es el lugar donde el creyente a veces encuentra esa paz y ese refrigerio, sino que es el lugar donde las luchas a veces se hacen más intensas por la falta de un auténtico amor cristiano. Eso es un fracaso y debemos de reflexionar bien en todo ello. El Señor nos mandó que nos amáramos para que estuviéramos unidos, esperando juntos, como iglesia del Señor, dando testimonio al mundo. Pues era necesario para eso este amor. Y en segundo lugar, porque solamente si nos amamos de esta manera, pues es la única forma efectiva de llevar el Evangelio a otras almas. Hoy en nuestros días se hace mucho hincapié en buscar nuevos métodos para cumplir la misión de llevar el Evangelio a otros. Pero la triste realidad es que mientras no solucionemos nuestros problemas internos, pues careceremos de credibilidad en cualquier cosa que prediquemos. Hemos leído ahora en Hechos, recuerdan, que cuando hay ese ambiente dentro de la iglesia de amor unos con otros, pues la iglesia crece. Es natural. Si las iglesias no crecen muchas veces es porque no se manifiesta el amor de Cristo en medio de la iglesia. Tendremos que reflexionar seriamente con esto y confesar nuestro fracaso si es necesario y buscar en el Señor la ayuda para cambiar. Qué hermoso sería que el mundo pudiera señalarnos como discípulos de Jesús, porque el amor reina dentro de la iglesia. Esta es la meta, sin lugar a dudas. Es a donde debemos de aspirar. Si hasta ahora hemos fracasado, pues tendremos que pedir perdón y buscar nuevamente las fuerzas en el Señor para levantarnos y seguir adelante. Y encontraremos, desde luego que sí, inspiración en el ejemplo del Señor Jesucristo. Es cuando intentamos imitar al Señor cuando nos damos cuenta de lo grande que es Él, de lo grande del amor de Dios. Bueno, pero ese amor está también disponible para nosotros. Debemos de recibirlo para poder también entregárselo a otros. Bueno, son temas complicados, son temas que muchas veces nos avergüenzan, pero son temas que debemos de enfrentar, estudiar y sobre todo practicar.
Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a seguir en sus caminos con fidelidad, tal como Él nos enseña. Les agradezco que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.